Las tres leyes de Kepler constituyen uno de los mayores logros de la física experimental, pues en ellas se encuentra el germen de la ley de la gravitación universal atribuida al incomparable Isaac Newton. Formuladas entre 1609 y 1619, rezan así. Primera ley: todos los planetas se mueven en elipses si el Sol se encuentra en uno de sus focos. Segunda ley: el radio vector desde el Sol al planeta cubre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley: los cuadrados de los periodos de revolución de dos planetas se relacionan entre sí como los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas. Basado en estas leyes experimentales, Newton en 1687 afirma en sus Principia que las fuerzas por las cuales los planetas primarios son continuamente desviados del movimiento rectilíneo y retenidos en sus órbitas propias tienden hacia el Sol y son recíprocas a los cuadrados de las distancias entre las localizaciones de esos planetas y el centro del Sol. Esta afirmación, conocida como la ley del cuadrado inverso de la distancia, y que se puede escribir así en notación matemática, la vamos a demostrar a partir de las leyes de Kepler. En esta demostración son fundamentales las coordenadas polares planas, cuyos vectores unitarios se llaman E sub r y E sub θ, definidos de esta manera. Si derivamos estos vectores con respecto al tiempo, usando la notación habitual en física y recordando que I y J son vectores constantes, obtenemos las expresiones mostradas. Estas nos son útiles para hallar la velocidad y aceleración en coordenadas polares. A esta componente la llamaremos aceleración radial y a esta otra aceleración tangencial. La segunda ley de Kepler nos dice que el radiovector del Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que la velocidad areolar definida como dA de t es constante. Como dA es igual a un medio R2 de θ, lo anterior implica que un medio R2 θ punto es igual a una constante, que llamaremos h medios, o sea que R2 θ punto es igual a h con h constante. Esta identidad nos permite simplificar la ecuación de la aceleración, pues como R2 θ punto es constante, su derivada es igual a 0, lo que implica que 2r punto θ punto más r θ doble punto es igual a 0, es decir, la aceleración tangencial es nula. Por tanto, la aceleración es solo radial, y como fuerza es igual a masa por aceleración, esto quiere decir que la fuerza sobre el planeta está en la dirección del radio. A este tipo de fuerzas se les llama fuerzas centrales. En conclusión, la segunda ley de Kepler necesariamente implica que la fuerza que mueve los planetas es central y se encuentra en la dirección del Sol. Por otra parte, la primera ley de Kepler nos indica que las órbitas de los planetas son elipses, con el Sol en uno de los focos, lo que quiere decir que la suma de la distancia del Sol al planeta y del planeta al otro foco de la elipse es igual a una constante que llamaremos 2a, donde a es el semieje mayor de la elipse. Empleando la ley del coseno se puede hallar a R', y si definimos a la excentricidad de epsilon como c sobre a, donde c es la distancia del centro de la elipse a cualquiera de los focos, obtenemos finalmente esta ecuación para la órbita en coordenadas polares. Tenemos entonces estas ecuaciones derivadas de las leyes primera y segunda de Kepler. Modificando la ecuación de la órbita, derivando y utilizando la definición de h, se obtiene esta ecuación para R punto. Derivando y utilizando h de nuevo, se obtiene esta ecuación para R doble punto. Combinando todo lo anterior, llegamos a esta expresión para la aceleración radial. Observando la ecuación de la órbita y comparando con el paréntesis, simplificamos y obtenemos finalmente esta expresión. Para finalizar, nos interesa saber en esta ecuación si el factor constante h2 sobre k es único para cada planeta o es universal. Retomemos las definiciones de k y epsilon. Se afirmará sin demostrarlo acá que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, donde b es el semieje menor de la órbita elíptica. Estas tres ecuaciones implican que b cuadrado es igual a por k. Como la velocidad areolar es constante e igual a un medio de h y el área de la elipse es igual a pi a b, podemos afirmar lo siguiente,
donde t es el periodo orbital. Empleando la expresión obtenida para b y simplificando, se llega a esta ecuación. La tercera ley de Kepler implica que t al cuadrado sobre a al cubo es una constante para todos los planetas. Por tanto, podemos concluir que h2 sobre k es una constante universal, no particular. Y así hemos encontrado la fuerza gravitatoria que el Sol ejerce sobre cada planeta. Pero, debido a la ley de acción y reacción, el planeta ejerce sobre el Sol una fuerza igual pero en sentido contrario. Por esto, la expresión debe contener también a la masa del Sol. Y es entonces esta la ecuación para la fuerza de gravitación universal. ¿Qué opinas? Para mí, este trabajo de deducción es algo alucinante. Gracias y hasta pronto.